Vámonos a Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, capítulo 30, por favor. Primera de Samuel, capítulo 30, por favor. Usted en casa también busque. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 30. ¿Ya? Primera de Samuel. Cuando usted encuentre, diga amén. Primera de Samuel, capítulo 30. ¿Ya? Si necesita ayuda, levante la mano, ya sea el pastor Rubén o Juan le apoyan. Primera de Samuel, capítulo 30. Está en el Antiguo Testamento. ¿Ya encontró? Ya. El título que está aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, dice así: David derrota a los amalecitas. ¿David derrota a quién? A los amalecitas. Miren, ya vimos quién era David, que fue un pastor de ovejas. David fue un guerrero y David fue un rey. ¿Sí o no? Entonces, ¿quiénes eran los amalecitas? Miren, los amalecitas eran descendientes, ponga mucha atención, que este es un dato curioso. Los amalecitas eran descendientes de Abraham. ¿Descendientes de qué? De Abraham. Ahora yo le pregunto, ¿Abraham caminaba conforme a la voluntad de Dios o no? Sí. Pero ¿por qué los amalecitas atacaban al pueblo de Dios? ¿Me explico? Porque venían de la descendencia directa de Abraham. Pero dice la historia que los amalecitas eran unos pueblos nómadas. ¿Qué son los nómadas? Son los que están un día están en un lugar, otro día están en otro ¿qué? En otro lugar. Déjeme decirle que los pastores también somos nómadas, porque de repente vivimos mi esposa y yo ya vivimos en Papantla, ya vivimos aquí en México, ya vivimos en no sé en cuántos lugares ya vivimos. Entonces hacían los amalecitas de un lugar a otro. Pero el problema de ellos no era que vivían de un lugar a otro. Era un grupo de personas, una cierta cantidad que se movían. Pero aún que ellos eran descendientes de Abraham, ellos hacían lo malo. Porque ellos llegaban a las ciudades o llegaban a otros campamentos y les quitaban lo que ellos tenían. Los atacaban, secuestraban a las mujeres. Entonces, que esos amalecitas, aunque venían de la descendencia de Dios, ellos eran malos. ¿Me explico? Es lo que pasa. A veces, aunque Abraham era de Dios, mas ni toda su familia se acercaba a Dios. Y a veces pasa que con uno se acerca a Dios, uno vive por la fe, pero a veces ni toda la familia quiere acercarse a Dios. ¿Me explico? Dice así, vamos a leer el versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag. Dice así, y habían asolado a Siclag y le habían prendido ¿qué? Fuego. Dice más, vea qué cosa. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Dice más, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados ¿cómo? Cautivos. Mire qué cosa interesante. David, ponga atención. Aquí David, él iba regresando a casa. David aquí iba regresando a su familia después de una gran victoria que Dios le había dado contra los filisteos. Ellos venían celebrando porque habían vencido ya a sus enemigos. Ellos venían gozados porque eran 600 hombres que le seguían. Ellos venían felices. Pero ¿qué pasó? A lo lejos, cuando ya iba a llegar a la ciudad donde él estaba, cuando iba a llegar con su familia, cuando iba a llegar con sus hijos, empezó a haber humo. Y no era porque lo estaban esperando con una carnita asada. No, bueno, fuera, ¿verdad?
Pero no, vio que había un mito y vio que todo estaba tirado. Imagínense el cambio totalmente de David y de los hombres. Venían felices porque venían a derrotar a uno de sus mayores enemigos. Venían felices porque Dios le había dado una victoria. Pero iban llegando donde es su lugar de descanso, donde se sentían seguros, donde había paz, donde había tranquilidad. ¿Y qué pasó? Estaba todo destruido, estaba todo deshecho. Ya no estaban las mujeres, las esposas, ya no estaban los hijos, ya no estaba nada de lo que ellos ¿qué? Tenían. ¿Qué es lo que pasa a veces con muchas personas? A veces ellas van a trabajar, en el trabajo les va bien, la suben de puesto o no. Reciben una buena noticia. ¿Sabes qué? Ahora vas a ser supervisor, supervisora. Ahora tú te vas a encargar de este asunto. Y son bendecidos en su trabajo. Y se ponen como felices. ¿Me explico? Se ponen alegres. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que del trabajo reciben bendición, pero cuando van llegando a su casa, cuando van llegando a su familia, ya reciben una mala noticia. ¿Sabes qué? Tu hijo se enfermó. ¿Sabes qué? Acá nos acaban de llamar del banco que nos van a quitar la casa. ¿O no es así? A veces uno en el trabajo o donde uno o cualquier otro lugar en la escuela, los que estudian, buenas calificaciones, el reconocimiento, pero llega a su casa, el papá allá tirado, ahogado en el vicio. ¿O no? Llega a su casa, viene de la escuela feliz, alegre, porque sacó buenas notas, porque le van a dar una beca. Llega a su casa y lo primero que ve cuando abre la puerta, los padres discutiendo, gritando, insultándose. ¿Sí o no? De repente usted sale de la iglesia, sale gozoso, sale alegre porque usted recibió la palabra. Usted vino este domingo, se dispuso a venir aquí presencial en el nombre de Jesús. Amén. Y usted sale con esa fe en el nombre de Jesús, porque Dios le da una victoria. Pero a veces de repente usted llega ya a su casa y otra vez se presentan usted empieza a ver todos los problemas que se han levantado. ¿Pasa o no pasa eso? Si usted me dice, ay pastor, a mí nunca me ha pasado. Mentiroso, mentirosa, porque sí pasa. A mí me ha pasado. ¿Me explico? ¿A usted no le ha pasado, pastor Rubén? Ah, dice que él no. No, sí. ¿Me explico? A todos nos pasa. Amén. A todos nos pasa. Y esto hace, ponga atención, que nos desanimemos a veces, que nos pongamos tristes o no. Esto hace a veces que uno quiera tirar la toalla, que uno entre en aflicción, porque somos humanos o no. Somos personas. Malo que fuéramos robots, pero no, porque hasta el momento que nosotros partamos con el Señor, muramos, vamos a tener sentimientos. ¿O no es así? Pero vamos a ver qué pasó con David. David era un hombre de guerra. Vamos a ver qué pasó. El versículo 4 dice así: entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz y ¿qué? Y lloraron. Mire, David, el rey, el guerrero, él se agarró ¿a qué? Llorando. ¿Quién de aquí no ha llorado por un problema? ¿Quién de aquí no ha llorado por una ansiedad? ¿Quién de aquí no ha llorado por estar en depresión? ¿Quién de aquí no ha llorado por no poder salir de las drogas? Quiere salir y no puede. Dejar los vicios. ¿Quién de aquí no ha llorado porque quiere que su matrimonio sea feliz, su familia sea unida y le está costando trabajo? ¿Ellos lloraron o no? Sí. Y yo le hago una pregunta: ¿llorar es malo? No, claro que no es malo llorar. Solamente que no se va a vivir la vida ¿qué? Llorando. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3 que hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para lavar, hay tiempo para adorar a Dios, hay tiempo para comprar, hay tiempo para vender, hay tiempo para todo.
No solamente llorar, llorar, llorar. No, 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 no. Momento de llorar, pero hay momento también de levantarse. Dice así: hasta que se le faltaron las fuerzas para llorar. Versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Dice más, versículo 6. Y David se angustió mucho. ¿Qué hizo David? Se angustió. Dice más, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Dice aquí, ponga mucha atención en esto. Mas David, ¿qué dice ahí? Se fortaleció ¿en quién? En Jehová su Dios. Mire qué cosa. Pero David, él dijo, bueno, ya lloré, ya me desahogué. Ahora dice, me voy a fortalecer ¿en quién? En Dios. Amén. En los tiempos de hoy, bueno, ya me encerré en mi casa, ya tuve miedo, ya estuve ansioso, ya estuve desesperado, ya ahora me voy a fortalecer en el Señor. Amén. Diga gracias a Dios. Mire, porque una de las cosas, hemos hablado ya muchas veces, el miedo paraliza la vida de las personas. ¿Sí o no? Paraliza. Pero la fe moviliza la fe de las personas en el nombre de Jesús. Diga gracias a Dios. Ayer a mi esposa la invitaron a predicar en una iglesia. Una pastora la invitó y fue a dar palabra. Yo me sorprendí, como unas 30, 40 mujeres. Y no eran jóvenes, no, entre abuelitas, entre jóvenes, entre señores. Había de todo, ¿verdad? De todo. Casi unas 40 mujeres ayer, adorando a Dios, ahí recibiendo la palabra. Caramba, fue de bendición. Y mi esposa decía algo muy interesante. Era para mujeres, pero yo ahí estaba de metiche. ¿Me explico? Entonces, porque pastor es de mujeres, ¿usted qué hacía ahí? No, yo estaba ahí porque soy su guardaespaldas. Amén. Diga gracias a Dios. Soy su chofer. Amén. Entonces, mi esposa decía algo muy interesante. Que muchas personas, muchas, dicen que creen en Cristo. Solamente creen. Que creen en Dios. Pero no lo demuestran con sus hechos. No ponen su fe en Él. No ponen su confianza en Él. ¿Me explico? Hay 3 palabras que ella mencionó muy interesante, que después ella se las estará compartiendo. ¿Me explico? Pero 30 mujeres ahí, 30 y tantas, casi 40, adorando, mujeres. ¿Me explico? También estaba el esposo de la otra pastora, pero yo dije, caramba. Y aquí a veces nos decimos, yo soy una mujer de oración, una mujer de guerra, una persona, y a veces, ay Señor, no voy, ¿por qué? No. Fuimos llamados para vencer. Amén. Fuimos llamados para renovarnos. Fuimos llamados para tener un nuevo comienzo, una vida nueva en el nombre de Jesús. Pero no con miedo, no con temor. Porque de ahí se va a agarrar el diablo. De ahí se van a agarrar los demonios. Porque el diablo va a usar el miedo para paralizar todo lo que usted quiera hacer. ¿No es así? Todo. Ahorita esa pandemia sí pasó con todo. Pero recuerde que nosotros tenemos que ser una iglesia que ataque el diablo. No que el diablo me esté atacando y yo, no. Sino que vayamos a fe y ataquemos en el nombre de Jesús. ¿Me explico? Que si el diablo se mete con usted, cuidado con quién se metió. ¿Me explico? Que si el diablo le atacó a uno de su familia, que si el diablo le atacó a uno de sus hijos, de sus hermanos, no sabe con quién se metió, pobrecito. Porque los amalecitas aquí no sabían con quién se habían metido. Con un hijo de Dios. Amén. Y cuando usted es una hija, es un hijo de Dios, pobre diablo, no sabe con quién se está metiendo. Amén. Pero a veces
Solamente estamos, ay, me está atacando, me está atacando, me está atacando. Pero yo no voy a la guerra, yo no voy a atacarlo. Tenemos que ser aquellos que ataquen. Amén. Que el diablo se sienta atacado en el nombre de Jesús. Señora Betty, ¿verdad? Que cuando el Señor vea a la señora Betty, así a Betty, cuando la vea, ay, viene Betty, mejor me voy. No, pero ay, pastor, ahí viene la brujita, mejor me voy por acá. No. Guerra es guerra en el nombre de Jesús. ¿Me explico? Si no, imagínense cuando vengan los tiempos, los peores tiempos. Son los primeros que nos vamos a negar. Es lo que hemos estado hablando, ¿sí o no? Aquí estaba David. Él lloró, sí. ¿O usted piensa que yo no he llorado como pastor? ¿Usted cree que mi esposa no ha llorado como pastora? ¿Usted cree que el pastor Rubén no ha llorado? Es bien llorón. No, es broma, No, pero todos hemos llorado. ¿O usted cree que el Señor del mundo no ha llorado? Claro que sí. ¿Me explico? Pero hay momento para todo. Ya lloré, ahora me voy a levantar. Ya tuve miedo, ya me angustié, ya me encerré. Ahora voy a salir, ahora voy a ir a la guerra. ¿Me explico? Diga gracias a Dios. ¿Me estoy explicando o no? Vuelvo a repetir esto. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Él no se fortaleció en el hombre. Él dijo, ay, voy a confiar. ¿Puedo hablar o no puedo hablar? En el gobierno. Voy a confiar en la vacuna. Voy a confiar en el pastor. No, voy a confiar ¿en quién? En Él está nuestra confianza. En Él, solamente en Él, en el nombre de Jesús. ¿Me explico? Mire, yo tengo un dato por ahí que después se los voy a compartir, que va a tener mucha controversia. Después estamos preparando un tema. La ONU están preparando un plan maquiavélico, un plan de muerte. Y es una realidad lo que le estoy diciendo. Usted se puede meter a sus páginas de internet, por cierto. Están preparando, ya prepararon un comercial para que las personas que tienen más de 60 años se quiten la vida. ¿Que tengan más de qué? Yo siento que voy a quedar solito aquí en la iglesia, porque aquí tengo mucho clásico. ¿Me explico? Más de 60 años que un lema que dice así más o menos: yo ya viví, yo ya disfruté, no voy a ser egoísta. Y que se quiten la vida voluntariamente. Mire qué cosa. ¿Me explico? Y no es es que aquí en México, es que no, es la ONU. ¿Me explico o no? La que está planeando hacer eso. ¿Por qué cree que ahorita en la pandemia personas ya mayor de edad que entraban a los hospitales no salían? ¿O no es así? Sí hubo jóvenes, personas más jóvenes, pero la mayoría de 60 para arriba entraba y no salía. Ahora yo le digo, ¿vamos a estar todo el tiempo escondidos? No. Es tiempo de despertar. Dijo el profeta Joel: despertar a los valientes. Despertar a los valientes. ¿Por qué cree que Dios dice en su palabra que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos? ¿Me explico? Diga gracias a Dios. Amén. ¿Sí me estoy explicando o no? Dice más, versículo 7: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos bandidos, los pondré a alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente, ¿qué dice? Los alcanzarás, y de cierto librarás a los
cautivos. Mire qué cosa. Después que David lloró, después de todo, limpió las lágrimas, fue con el sacerdote. Dijo, ¿sabes qué? Préstame tu efod, préstame el efod. Era como un chaleco donde tenían las piedras que solamente lo usaban los sacerdotes. Mire la relación que tenía David con Dios, a tal grado que él podía ponerse ese efod para hablar con ¿quién? Con Dios, porque nadie podía hacerlo, solamente los sacerdotes. ¿Me explico? Por eso dicen mucho que David también tiene sacerdocio. No por nada David tenía un corazón a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Porque usted sabía que antiguamente nadie podía hablar con Dios directamente, sino solamente los sacerdotes. Y aquí David, él entró al lugar santo, preparó y habló con Dios. Y le dijo, Señor, ¿los he de seguir? Señor, ¿tengo que hacer esto? Y el Señor que dijo, sí, síguelos, porque te voy a dar la victoria. Síguelos, porque tú vas a vencer. En pocas palabras, sí, ve a la iglesia. Amén. Ay, pastor, es verdad. Amén. Ay, pastor, es así, en pocas palabras. Síguelos. No es lo mismo que usted se fortalezca o busque la presencia de Dios en su casa que en la casa de Dios. No es así. Es cuando usted va de visita a la casa de su amiga, de su amigo o de un familiar. No es lo mismo a que usted ande ahí como si nada, a que usted esté en su propia casa, ¿o no? Y es lo mismo con Dios. Su casa es su casa. Amén. Una de las cosas que yo vi, ponga mucha atención, esta pandemia, ponga mucha atención, lo que trajo fue que muchas personas se alejaran de Dios, que muchas personas se conformaran solamente me explico, con la transmisión, que se acomodaran. Es más, hay personas que cuando ya vuelva a la normalidad no va a haber nada, pero cuando ya podamos regresar libremente, ya no van a venir porque ya se acomodaron a la transmisión. ¿Me explico? Sirve bastante porque podemos alcanzar muchas personas. Aquí nosotros llegamos a ciertos países. ¿Me explico? Pero no es lo mismo que estar en la casa de Dios, recibir el maná, recibir la unción de aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Dice más, versículo 9. Partió pues David y él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron ¿qué? De beber agua. Mire qué cosa. ¿Cuántos fueron? 600. Pero dice que después, ¿cuántos se quedaron? 400. 200 se quedaron. De repente muchos se van a ¿qué? ¿Y qué dijo David? Nos vamos a quedar aquí. No. Siguió. Y así, ¿me explico o no? Dice más. Voy a leer de corrido porque quiero llegar a un punto. ¿Dónde nos quedamos? En el 12 dice así: y le dieron también un pedazo de pan e higos secos y racimos de pasas, y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba enfermo. Quiere decir que los amalecitas eran malos, no tenían amor al prójimo, porque ya no me sirve, ¿ahora qué? Ahora lo dejo. ¿Me explico? Dice más: pues hicimos una incursión a la parte del Neguev, dice que es
de los cereteos y de Judá, y al Negué de Caled, y pusimos fuego a Siclag. Dice más, y le dijo David: me llevarás a tu casa a esa tropa. Y él dijo: jurame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevo pues, he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Mire, voltéame a ver. Aquí la guerra no duró una hora. Desde la tarde, desde la mañana, perdón, hasta la tarde del día siguiente. Hay luchas, hay guerras. Tenemos que estar en constante oración, constante guerra, constante oración, constante. ¿Me explico o no? Porque a veces nosotros nos desanimamos muy fáciles. Iniciamos algo y no lo terminamos. Entonces aquí lucharon hasta que vencieron. Porque dice así en el versículo, ¿dónde nos quedamos, Pastor Rubén? Dice más, versículo 16: y llevó pues, he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino que 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David a todo. ¿A quién libró? Todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que se habían tomado. Todo lo recuperó, ¿qué? David. Porque cuando usted está dispuesto a luchar, porque cuando usted está dispuesto a levantarse, cuando usted está dispuesto ya no quedarse ahí llorando, usted va a recuperar todo lo que usted perdió. Amén. Primero recupera la fe en el nombre de Jesús. Primero recupera aquel espíritu de valentía. Usted recupera esa confianza en ¿quién? En Dios. Porque usted se levanta y usted empieza a recuperar lo que el diablo ya le robó. Esa paz, esa tranquilidad, esa bendición en la familia, esa bendición en su salud, esa bendición en su economía. Porque yo me enteré que muchas personas, aún estando en casa, se enfermaban, ¿o no? Y a veces no del COVID necesariamente, pero de la ansiedad, de la depresión, ¿me explico? El miedo y de cualquiera otras. Pero cuando se levantan en fe, ahí todo empieza a cambiar. Diga gracias a Dios. El diablo no me puede tener prisionero si Cristo ya me hizo libre. ¿Me explico? Dijo el apóstol Pablo en Gálatas 5: vivir pues en la libertad con que Cristo nos hizo, ¿qué? Libres. Entonces, ¿por qué quiere vivir como prisionero? Ay, pastor, pero es mi casa. Ay, ¿usted cree que los pajaritos cuando tienen en la jaula es su casa? Pero los tienen ¿qué? Enjaulados, presos. ¿Me explico? Incluso cuando empezó lo de la pandemia salían unos memes que los pajaritos decían: ahora sí van a sentir lo que nosotros sentimos. ¿Me explico? Los pajaritos es para que anden libres, para que... ¿O usted cree que les gusta estar encerrados? No. ¿Me explico? Ay, pastor, hay un dicho ahí: aunque la jaula sea de oro, no deja de ser jaula. ¿Me explico o no? Sí. Entonces, usted fue llamado con un propósito. Amén. Usted fue llamado para ser llamado hijo de Dios, un valiente, un guerrero, así como David. Recuperar lo que ya el diablo le robó. ¿O a poco usted no extraña ese abrazo a su familia? Usted no extraña convivir con sus seres queridos. No digo que con desconocidos, pero sí con
con su familia. ¿Me explico? Entonces, es momento de despertar. Es momento de levantarse. El Señor, no sabemos cuándo venga, pero que encuentre una iglesia despierta, una iglesia valiente, que su confianza la está poniendo ¿en quién? En Él. Que si yo pierdo algo, voy a hacer lo que hizo David. Sí lloré, pero ahora me voy a fortalecer ¿en quién? En Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, tengo un ejemplo. La señora Dolores casi no habla mucho. No son dignos de ella, dice. No, es muy reservada, señora, la queremos mucho. Pero ella se hace como 2 horas y media para venir a la iglesia. 2 horas y media. Para llegar aquí, vive allá por San Pedro Actopan, porque ya hemos ido como 3 veces a su casa y vive hasta por allá. Desde Jamaica, amén. ¿Me explico? La señora Dolores toma como 3 o 4 transportes para llegar a la iglesia. Se viene en el metro, se viene en la combi, se viene en el camión y no sé qué otro. Ahí está. ¿Me explico? Se viene de Jamaica. No creo que se haya venido caminando, ¿verdad? ¡Ay, no me toques! ¡Ay, core! No. ¿O sí? El Señor es mundo. Le dio una embolia, no se podía mover, no podía caminar y paso a pasito, pero llegamos, ¿o no? Sí. Allá en Iztapalapa hay una señora que está en silla de ruedas y va o no va los domingos. Silla de ruedas. Y no crea que la hija la lleva, alguien la lleva, no. En silla de ruedas. Y todavía lleva a su nieta chiquita. Por Dios. ¿Me explico? Diga gracias a Dios. Porque usted, pastor, usted porque pues trae carro. No. Nos hemos venido también en el metro. Bueno, en el metrobús y después en el metro. ¿Me explico? Hay que confiar más en Dios. Hay que confiar más en Él. Pastor, que de repente pues me da cuascuas. Pues pídase un Didi, un Uber, lo deja aquí en Tlalpan, ahí se viene, entra a la iglesia. Aquí no le digo que ande abrazando a todo el mundo, ¿o sí? Ya le dije, señora Rosa, abrace a la señora Betty. No le dije. ¿Les pusieron gel en la entrada? Sí, ¿verdad? Entonces, hay que vencer, hay que quitarnos todo ese miedo que ya nos pusieron aquí. Amén. No le digo que no tome sus medidas de seguridad. Claro que sí, tiene que tomarlas. ¿Dónde está mi tarjetita? Yo tengo una tarjetita aquí también. Todo usamos. Amén. Pero cuando uno busca de Dios, cuando uno se acerca al Padre, uno permanece fuerte en el nombre de Jesús. Uno permanece fuerte en el nombre de Jesucristo. Ya para terminar, versículo 20 dice así: tomó también David todas las ovejas y el ganado y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos, de lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado y entregado en nuestra mano a los bandidos que vinieron contra nosotros. Mire, voltéeme a ver. Cuando usted viene aquí a la iglesia, de repente su familia no va a venir. Aquellos que están van a estar allá, pero usted lleva la bendición. ¿Usted lleva qué? Usted lleva la bendición.
Incluso usted ahorita saliendo de aquí de la casa de Dios, usted llega a su casa, salude a su hijo, salude a su esposo, diga: te traigo la bendición de parte de Dios. Amén. ¿Te traigo qué? Pero lo saluda en el nombre, que sienta: ah, caray, la bendición, pues yo también quiero esa bendición. ¿Me explico? Usted va a llevar esa bendición en el nombre de Jesucristo, porque usted fue llamado para bendecir, ¿o no es así? Amén. Dice más, versículo 24: ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por la ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Voy a parar aquí. Mire, ahí se demuestra que David tenía un corazón limpio, un corazón dadivoso, un corazón honesto. ¿Me explico? Pero yo quiero que usted se ponga a ver todo lo que pasó hasta este momento. Ellos llegaron de una gran victoria. Ellos llegaron de vencer a los filisteos, sus archienemigos. Ellos llegaron de vencer a aquellos que siempre estaban ahí dándole, hasta que por fin los vencieron. Ya venían felices, alegres. Llegaron a casa. ¿Qué pasó? Todo destruido. Todo destruido. Mas dice aquí que David sí lloró, pero él se levantó. De repente usted va a regresar a su casa, y de repente el diablo va a querer incomodarle. De repente el diablo va a querer robarle ese gozo, robarle esa paz que Dios le da. ¿Me explico? Y usted tiene esa autoridad de decirle: ¿sabes qué? Aquí tú no gobiernas. Mi casa le pertenece ¿a quién? A Dios. Aquí tú no tienes ninguna autoridad. Amén. Que salga de su vida en el nombre de Jesús. Pero tienen que hacer lo que hizo David. Póngase de pie, por favor. ¿Sí me logré explicar o no? En el nombre de Jesús. Ahora, mis amados, esto que les estoy diciendo es real. El Señor, esta pandemia a muchos les robó esa alegría de sus rostros. Esta pandemia, ¿cuántas lágrimas no hizo que personas derramaran? ¿O no? Hay un miembro aquí en la iglesia que casi se le enfermó toda la familia, y nomás ella estaba, no se había contagiado. Y ella decía: pastores, que me sentía como Daniel en el foso de los leones, que por aquí, por acá me querían atacar. A veces así pasamos esa situación. Pero la fe, pero la confianza siempre estuvo ¿quién? En Dios. Y la gloria, la victoria es que ninguno partió. Porque por lo general cuando llega el COVID a alguien de la familia, y cuando son ya mayores, por lo general se van, parten. Pero ahí, gracias a Dios, libraron esa batalla, que apenas están saliendo de las secuelas, porque le quedan secuelas. ¿Me explico? Pero cuando uno está dispuesto a levantarse en guerra en contra de esos males, en contra de ese desánimo, de esa tristeza, de esa depresión, de esa ansiedad, ese problema en la familia, el Señor le va a dar la victoria. Amén. Póngase de pie, por favor. Si usted que está en casa, póngase de pie. Me decía una señora antes de empezar, estaba con el pastor Rubén ahorita allá en la oficina viendo unas cosas de la iglesia, y una señora me mandó un audio. Decía: pastor, me gustaría que se ora por mí, por favor, porque ella es de Estados Unidos. Dice: pastor, porque me siento mal, me siento muy mal, como que algo me está atacando. Entonces el diablo no se detiene, el enemigo no se detiene. ¿Y por qué nosotros sí nos vamos a detener? ¿Me explico? Amén. Pastor, yo ya hice lo posible por venir el día de hoy, me gustaría verle el próximo domingo. Amén. Pastor, y otro día, ¿qué otro día hay? Hay jueves también, hay viernes también. Amén.
Yo les decía a los muchachos el jueves que tenemos estudio bíblico, aquí afuera hay un parque. Quien no conoce o quien ya conoce ya sabe, hay un parque. Un montón de señoras abuelitas ahí bailando zumba, bailando todo, moviendo el esqueleto, ahí como si nada. ¿Me explico? Y yo dije, no puede ser. Y le aseguro que hay personas que ni son cristianas, ni conocen a Dios. ¿Me explico? Porque todo lo que hay, toda la creación, Dios la dio para disfrutarla en el nombre de Jesús. Amén.